Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la fuerza y el poder del resucitado. Hace algunos años ocurrió un acontecimiento en la Florida que me llamó poderosamente la atención. Una familia compuesta por un padre, una madre y un niño de 11 años salieron de día de campo, se fueron para su finca, para su granja. Al lado de la finca pasaba un río muy cercano a pocos metros en el cual se formaba un charco donde se podía nadar. El niño le dijo a la mamá: mami, quiero ir a nadar. La mamá le dio el permiso y lo observaba a unos cuantos metros. De repente la madre pudo ver con pánico y con horror cómo un grande cocodrilo se acercaba para atacar al niño. Ella inmediatamente se lanzó al agua, nadó, alcanzó a su hijo, lo cogió por las manos, pero el cocodrilo lo había cogido de los pies. Se inicia en ese momento una lucha feroz entre su madre, que amaba apasionadamente a su hijo, y este cocodrilo que quería devorarlo, que quería destrozarlo. La madre empieza a gritar, el cocodrilo tenía más fuerza, pero la mamá tenía más amor. Y en medio de los gritos y la petición de ayuda, alguien cercano que escuchó vino con un arma, le disparó al cocodrilo y este soltó al niño al fallecer en ese momento este enorme animal. Llevaron al niño a un centro hospitalario para revisar las heridas que le causó el cocodrilo en sus piernas y por fortuna no fueron lesiones de mayor gravedad. Un periodista se enteró, fue al lugar para cubrir la noticia, pidió que le dejaran hablar con el niño, el permiso le fue concedido por su madre y el periodista lo primero que le dijo al niño fue: por favor, muéstrame las heridas que te hizo el cocodrilo. Pero este niño le dijo: no, esas heridas no son mayor cosa, no me interesan, no me van a impedir caminar. Yo quiero mostrarle otras heridas, otras marcas que sí me son muy importantes y no quiero olvidar. El niño se subió la manga de la camisa de ambos lados y le mostró al periodista las heridas, los rasguños que le produjo la madre con sus uñas cuando lo cogió de los brazos, lo apretó con fuerza y no lo soltó, porque así fue que lo salvó. El niño le dijo al periodista: yo no quiero que estas cicatrices se me borren nunca, jamás, porque son las cicatrices que me causó mi madre salvándome. Se le ha denominado a estas cicatrices cicatrices de amor. El Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 19, nos dice que los discípulos estaban encerrados con las puertas trancadas por miedo a las autoridades judías. De repente Jesús se presenta en medio y les dice: paz a vosotros. Les muestra las cicatrices, las heridas en las manos y en el costado, y posteriormente les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero nos dice esta cita bíblica que uno de los discípulos, Tomás, al que llamaban el mellizo, no estaba con ellos. Cuando él regresó, los discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor, llenos de alegría. Pero Tomás dijo: si yo no veo las heridas de los clavos en las manos y meto mi dedo en ellas, si no veo la herida del costado y meto mi mano en ella, no podré creer. 8 días después se vuelve a aparecer Jesús y esta vez sí estaba Tomás. Jesús le dice a Tomás: ven acá, toma tu dedo y mételo en las heridas de los clavos, toma tu mano y métela en mi costado. Tomás, inmediatamente impresionado, le dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Quiero que hagamos una reflexión sencilla de este texto bíblico tan hermoso. Número 1, los discípulos estaban con las puertas trancadas, cerradas por miedo a las autoridades judías. Y es que el miedo hace que nosotros cerremos, tranquemos el corazón. Ellos estaban paralizados porque es que el miedo paraliza, el miedo inactiva, el miedo deprime, el miedo nos hace ver cosas que no son reales, el miedo hace que proyectemos o sobredimensionemos una realidad que no existe, el miedo hace que veamos los problemas como monstruos gigantes cuando en realidad no son tan grandes, no son más grandes que Dios. El miedo hace que pensemos que va a ocurrir lo peor y está comprobado científicamente que el 91.6% de las cosas a las que le tenemos miedo no ocurren nunca, jamás. Repito, está comprobado por datos estadísticos científicos que el 91.6% de las cosas a las que le tememos no ocurren jamás.
Entonces, el miedo nos impide tomar posesión de las bendiciones de Dios. El miedo hace que entremos en una cerrazón, que blindemos el corazón y que no entre la gracia de Dios. Por eso el texto bíblico no nos dice que Jesús tocó la puerta. Si hubiese tocado, ellos se hubieran llenado de miedo pensando que los iban a arrestar y los iban a crucificar también. No, Jesús se presenta en medio de ellos. Esto nos da a entender que se salta ese obstáculo que habían puesto ellos con esas puertas cerradas y se aparece en medio de ellos, porque Dios supera, salta, trasciende todos los obstáculos que tú y yo tengamos. Para Dios no hay nada que no sea superable. Y se aparece en medio y les dice: paz a vosotros, les muestra las cicatrices y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y cuando les dice paz a vosotros, este chalón, este saludo hebreo tan lindo y tan hermoso, ese paz a vosotros significa varias cosas. Número uno, reconciliación con Dios, como quien dice: ya pagué por ustedes, ya pagué el precio, la deuda que ustedes tenían, ya lo reconcilié con Dios, ya tienen acceso al Padre, Él no les tiene en cuenta ya el pecado, ya les perdoné porque yo pagué por ustedes. Y como dicen los jóvenes coloquialmente, el que invita paga. Esto nos llama entonces a que no tengamos ningún cargo de conciencia o culpa por errores, pecados que hayamos cometido, que simplemente nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado a un sacerdote, porque a ellos se les confirió el poder de perdonar pecados. En ese mismo texto bíblico Jesús le dice a los discípulos: vayan, perdonen pecados en mi nombre, de tal manera entonces que a través del arrepentimiento, la conversión, la confesión de nuestros pecados y el cambio de conducta, usted y yo somos perdonados, reconciliados con Dios. Y eso fue lo que Jesús nos regaló hace 2000 años. No importa cuán grande y enorme sea el pecado que tú y yo hayamos cometido y cuántas veces lo hayamos cometido, si nos arrepentimos, si tomamos distancia, si pedimos perdón a Dios, si confesamos nuestro pecado y nos alejamos de él cambiando de vida, seremos perdonados. Y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Esto es hermoso. Entonces, paz, esa paz que Jesús le dio a los discípulos y a través de ellos a nosotros, esa paz significa reconciliación con Dios. Pero esa paz también significa reconciliación con los hermanos, para vivir en armonía y no vivir en una confrontación y en un conflicto eterno, porque Dios nos llamó a vivir en amor. Pero después le dice a los discípulos: miren mis heridas, le muestran a los discípulos las heridas, las cicatrices, como quien dice: miren, me costó sufrir, pero lo hice por amor a ustedes. Lo mismo que la madre del niño con el cocodrilo sufrió, le costó, le causó cicatrices y heridas, pero ese niño no puede olvidar estas cicatrices, porque son las cicatrices del amor. Por eso cada vez te invito, para que cada vez que veas un crucifijo, que eso no se nos vuelva paisaje, que no nos acostumbremos a ver crucifijos, a Jesús en una imagen o en un cuadro crucificado y se nos vuelva normal, que cada vez que veamos un Jesús crucificado recordemos cuánto le costó a él, cuánto sufrió y le digamos: Señor, no puede ser en vano tu sacrificio, tomo posesión de lo que me diste allá y por el sufrimiento que tuviste en la cruz, por las heridas, por las llagas, por la sangre que derramaste, por el dolor en tu corazón y en tu cuerpo, Señor, me arrepiento de mi pecado y tomo distancia de él. Cuando estés estresado, angustiado, dile: Señor, tú pagaste por mí en la cruz hace 2000 años para que yo fuera libre de la opresión, de la angustia, de la tristeza o del dolor. Señor, tomo posesión de lo que me regalaste, no lo quiero ignorar. Cuando estés frente a una tentación de pecado, dígale: Señor, tú moriste por mí hace 2000 años en la cruz y no es vano que yo, no es bueno que yo ignore, tú no moriste en vano por mí, no quiero ignorar el grande sacrificio que hiciste por mí. Valorar, así como este niño agradece profundamente que su madre le haya salvado la vida. Pero después le dijo a los discípulos: reciban el poder del Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras les dijo: reciban el poder mío, reciban mi fuerza interior, reciban el Espíritu que yo llevo por dentro, que es el mismo Espíritu del Padre, el mismo Espíritu que yo tengo. Se los doy a ustedes, los empodero para que ustedes tengan la misma fuerza espiritual, para que con esa fuerza ustedes venzan las tentaciones, venzan los problemas, venzan el pecado, venzan la angustia, venzan el dolor, venzan toda situación que se oponga
entre ustedes la bendición, la felicidad que les tengo. El poder del Espíritu Santo es la fuerza más grande que Dios nos ha regalado. Siempre he dicho que ni Jesús, ni María, ni los santos, ni la iglesia harían nada sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El poder es creador, se movía sobre las aguas, dice el Génesis, y empezó a dar origen a la creación, porque es el Espíritu del Padre que crea. El poder fue el que le dio la fuerza a Jesús de Nazaret para realizar su ministerio público de milagros, de predicación, pero por encima de todas las cosas, el ministerio más grande, el llamado más grande de obedecer y hacer la voluntad del Padre Celestial. Con el poder del Espíritu Santo fue capaz de enfrentar la pasión, la crucifixión, y con el poder del Espíritu Santo Jesús resucitó. Asimismo, usted y yo con el poder del Espíritu Santo vamos a ser nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Con el poder del Espíritu Santo podremos enfrentar nuestras cruces, podemos morir a nosotros mismos, a nuestro pecado, y resucitar con el poder del Espíritu Santo a una vida nueva. Los discípulos posteriormente le dicen a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Están llenos de alegría. Los que antes estaban llenos de miedo, los que antes estaban tristes, afligidos, en duelo por la muerte de Jesús, ahora están radiantes, estallan de júbilo y de alegría, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda a vencer los miedos, nos ayuda a estallar de alegría. Por eso dice el Salmo 34 en el versículo 5: contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. Repito, dice el Salmo 34:5: contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. Los que contemplan a Dios se llenan del Espíritu Santo. Los que aprenden a contemplar a Dios en oración, hablando con Él, en comunicación con Él. Los que contemplan a Dios en la creación, los que contemplan a Dios haciendo el bien, con conductas adecuadas, esas personas se llenan del Espíritu Santo y estallan de alegría. Por eso el apóstol nos dice en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, en Hebreos 12:2 nos dice hermosamente que debemos caminar con los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de la fe, es decir, la mirada en el cielo, los pies en la tierra, pero sin perder la mirada en Jesús, que nos regala su Santo Espíritu y nos llena de alegría. No sabemos por qué Tomás no estuvo presente. Muy seguramente estaba desanimado, estaba entristecido. Para él no tenía sentido ya reuniones de comunidad, de discípulos. Y miren que los discípulos, aunque estaban tristes, se reunieron, aunque estaban desanimados, se reunieron, y estando juntos se les aparece Jesús. Tomás, por aislarse, no ve a Jesús. Aquí se nos está hablando de la importancia de la vida comunitaria, de estar unidos a la primera comunidad, que es la trinitaria, unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la vida en comunidad, la vida eclesial, la Eucaristía diaria es un encuentro comunitario, pero no solamente la vida en Eucaristía diaria. Hay una celebración muy linda ahí, que es comunitaria, donde nos encontramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de forma hermosa, pero también las comunidades, los grupos parroquiales, las comunidades laicales, los apostolados, todas esas asociaciones de fieles laicos donde todos vivimos la experiencia de Jesús. Ahí es donde le fascina a Jesús manifestarse. A Jesús le fascina manifestarse en comunidad, a Jesús le fascina la comunidad. Vemos en documentales de naturaleza cómo muchos animales, cuando están juntos, se protegen, se cuidan y se ayudan de otros, y hasta se rescatan y se salvan. En diferentes documentales que he visto, en algunas series de televisión, he podido notar cómo algunos animales que están siendo perseguidos por leones, cuando se agrupan, se protegen, envían a la mitad, al medio, al más débil, al más viejito, y lo protegen de estas fieras que quieren devorarlos. La vida en comunidad es hermosa porque allí Dios nos protege, entre todos nos cuidamos de las fieras que nos quieren devorar y destrozar. Finalmente dice esta cita hermosa que 8 días después Jesús se aparece, y esta vez sí estaba Tomás, y le dice: ven acá, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo en las heridas de los clavos y tu mano en el costado. O sea, Jesús tomó literal y textualmente cada una de las palabras que Tomás había emitido. Esos 8 días de Tomás tuvieron que haber sido infernales, por haberse aislado, por no estar con los discípulos. Se perdió la alegría de ver a Jesús resucitado y seguía perturbado, afligido y confundido. Es que cuando nos aislamos de la experiencia comunitaria de Dios, solamente nos queda eso: confusión, aflicción, caos. Mientras los discípulos desbordaban de alegría,
Tomás seguía confundido. Tuvo que haber sido muy duro esto para Tomás por su incredulidad. Entonces Jesús le reprende su incredulidad citándole las mismas palabras que él emitió. Y en ese momento entonces Tomás toma conciencia. Esto nos lleva a entender que debemos tener más credibilidad y más fe en Dios para evitar tantos sufrimientos. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús lo sigue exhortando y le dice, porque me has visto, has creído. Dichoso todos aquellos que creen sin haber visto. Estas palabras de Tomás son muy profundas, Señor mío y Dios mío. Cuando le dice Dios mío, lo está reconociendo como su ser superior, como el Dios todopoderoso, Dios mío. Cuando le dice Señor mío, era una expresión muy común en la época que se utilizaban esclavos o siervos. Entonces estos esclavos o siervos tenían que estar obedeciendo la autoridad de su Señor. Y cada que les daba una instrucción, no lo llamaban, tenían que decir Señor, 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 mande Señor, mande. O sea, el decir Señor era el reconocer la autoridad de su jefe. Aquí Tomás, cuando le dice Señor, le está diciendo, tú eres mi autoridad, en adelante te obedeceré, ya no dudaré más, ya no seré incrédulo. Esto es maravilloso. Tomás tuvo que esperar 8 días. Cuando uno pierde una buena oportunidad que Dios le manda por incrédulo, por falto de fe, tiene que esperar un buen tiempo a que Dios le mande otra vez una buena oportunidad. Jesús le dice entonces, porque me has visto, has creído, y le da esta bienaventuranza hermosa. Dichosos los que creen sin haber visto. Esto nos lleva a entender que no hay que recibir para creer, sino creer para recibir. Repito, no hay que esperar a que ocurran las cosas para creer ahí sí en Dios, no. Hay que creer desde antes que ocurran las cosas. No hay que recibir para creer, sino creer para recibir, porque muchas cosas primero tienen que ser creídas para después ser vistas. Creer es crear y tener fe es tener la plena seguridad de recibir las cosas que esperamos. Ahora bien, esa fe en Dios tiene que estar ajustada a su santa y perfecta voluntad. Yo puedo tener mucha fe, pero esa fe tiene que estar sincronizada a la voluntad de Dios. Entonces le puedo decir a Dios, Señor, yo creo en tu amor, creo en tu poder. Tengo esta grande necesidad, pero antes de eso la someto a tu perfecta y santa voluntad. Si es tu santa voluntad, Señor, tomo posesión de lo que me quiere regalar, porque lo que Dios me quiere dar es lo mejor. Entre lo que yo deseo y entre lo que Dios me quiere dar, lo más grande y lo más importante, lo que Dios me quiere dar. Por eso la fe me tiene que llevar a tomar posesión de la voluntad de Dios. Y frente al problema, la situación que me encuentre, le debo decir a Dios, Señor, solo tú sabes que es lo más importante para mi vida. Y aunque yo anhelo esto, hoy a través de la fe quiero tomar posesión de lo que tú me quieres dar, que es lo más importante y lo más grande. Y así entonces vamos a recibir la bendición que nos quiere dar Dios, que es la solución a todo cuanto podamos estar enfrentando en este mundo. No hay nada más grande que la voluntad y la bendición de Dios. Por eso creer es crear. Debemos creer en el Padre para crear la voluntad de Él en nosotros, el propósito de Dios en mi vida. Y así poder ser muy felices, disfrutar en el paso por este mundo, no importando las situaciones dolorosas y difíciles que tengamos que enfrentar. Un abrazo y mil bendiciones para todos.